El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidos a una emisión más del programa El Baúl de Pesqueira. Su compañero y su servidor, Luis Alberto Soto Ruán, les da la bienvenida. El día de hoy tenemos para ustedes un programa dedicado al Día de la Raza, o mejor conocida en el ámbito de la historia, ya sea de educación básica, educación media superior y superior, como el descubrimiento de América. Para comenzar, voy a leerles la biografía de Cristóbal Colón. El día a día a través de la historia. Fechas, personajes, lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado, que hoy son historia. a través de nuestra sección Diario. Nació en Genoveva, Italia, el 31 de agosto de 1451. Su origen es una familia humilde pero acomodada de tejedores. Por este motivo, Colón nunca quiso después hablar de su infancia, y por eso se sabe tan poco de él en este periodo de su vida. Hijo de Domeneghino Colombo y Susana Fontana Rosa, tuvo dos hermanos pequeños, Bartolomé y Diego. Su padre tenía un negocio de telares y un pequeño comercio de quesos. Su afición por la mar se dio en la adolescencia, cuando se enroló como aprendiz de marinero en una embarcación de su ciudad. Posteriormente fue parte de una flota genovesa que salió a defender la isla de Quíos, asediada por los turcos. Allí fue donde los genoveses adquirieron la goma. Un año después, entra a formar parte de una flota genovesa que va a vender goma de Quíos a los puertos de Portugal, Francia e Inglaterra, pero atacaron el barco y Colón tuvo que ir a nado hasta Lisboa, en Portugal. Fue en esta ciudad donde conoció y se casó con Felipa Moniz de Perestrello, hija de uno de los primeros colonos de Porto Santo y de familia noble. Durante varios años trabajó en el comercio y trataba con las gentes del mar que iban contándole muchas historias sobre la existencia de tierra más allá del mar. Durante esta época haría Colón muchos viajes en barco. Viajó por la ruta africana hacia la India y estuvo también en Guinea. Además, debió estar algún tiempo en Porto Santo, ya que allí nació su hijo David. Aquí comenzó su proyecto de ir a la India por una nueva ruta. Este proyecto lo presentó al monarca portugués hacia 1484, quien lo rechazó asesorado por expertos. Fue cuando partió a probar suerte en España, con el duque de Medina Sidonia y con los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón. Para 1486, los monarcas españoles le concedieron la audiencia por primera vez, pero en un principio también ellos lo rechazaron, ya que lo consideraron inviable. Sin embargo, los reyes empezaron a pensar sobre el tema. Mientras tanto, Bartolomé Colón fue a Francia para ofrecer el plan de su hermano a Ana de Beaujeu, regente durante la minoría de edad de Carlos VIII. En Francia, tampoco consideraron viable el proyecto y fue rechazado. Finalmente, tras años de liberación, el de Colón se queda en España y va ganando adeptos dentro de la corte. La reina Isabel aprobó el proyecto de Colón y con la ayuda del tesorero del rey, Luis de Santangel, a raíz de la toma de Granada, que ponía fin a la reconquista cristiana de la península frente al Islam en 1492. En abril de 1492, la reina otorgó las capitulaciones de Santa Fe, por las que concedía a Colón una serie de privilegios y estipulaban las condiciones en las que realizaría el viaje a los territorios orientales. El 3 de agosto de 1492 partió Cristóbal Colón desde el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, con una flota de 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Así comenzaba el primer viaje de Cristóbal Colón. Entre los miembros de la flota se enrolaron los marineros Martín Alonso Pinzón, sus hermanos Francisco Martínez, Vicente Yáñez Pinzón y el piloto Juan de la Cosa. La flota navegó hasta Canarias y luego hacia el oeste, alcanzando la isla de Guanaani el 12 de octubre de 1492. En aquel viaje descubrió también Cuba y la Española e incluso construyó allí un primer
establecimiento español con los restos del naufragio de la Santa María. Persuadido de que había alcanzado las costas asiáticas, regresó a España con las 2 naves restantes en 1493. A lo largo de su vida, Colón realizaría 3 viajes más para continuar la exploración de aquellas tierras. En el segundo viaje, de 1493 a 1496, estuvo en Cuba, Jamaica y Puerto Rico y fundó la ciudad de La Isabela. Pero debió regresar a España para hacer frente a las acusaciones surgidas de descontento por su forma de gobernar a la española. En el tercer viaje, de 1498 a 1500, descubrió Trinidad y tocó tierra firme en la desembocadura del Orinoco. Pero la sublevación de los colonos de la Española forzó su destitución como gobernador para ser enviado a España como prisionero. Colón regresó encadenado junto a sus hermanos Bartolomé y Diego por orden del nuevo gobernador de las Indias, Francisco de Boadilla. Para 1502 inició su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, América, intentando buscar sin éxito el paso definitivo al Rico Oriente. Tenía prohibido acercarse a la Española. Recorrió la costa centroamericana de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En 1504, ya muy enfermo, regresó a Castilla y reclama sin éxito la reposición de sus privilegios perdidos. El 20 de mayo de 1506, Cristóbal Colón falleció en Valladolid sin conocer que en su exploración había dado con un continente desconocido hasta entonces por los europeos de su época, y al que se le dio el nombre de América, fruto de un error al asignar su descubrimiento a Américo Vespucio. Para el Baúl de Pesqueira, Luis Alberto Soto Ruán. A continuación, Daniel Montaño les va a presentar el contexto, qué sucedía en esa época del descubrimiento del Nuevo Mundo. El Baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. En el marco del descubrimiento de América, hay que recordar que los países europeos, principalmente España y Portugal, se encontraban en un proceso de expansión dentro de sus territorios y por gran parte del norte del mar Mediterráneo. Para el siglo XV, Portugal ya había obtenido el control de África, Guinea, Madeira, los Azores y Cabo Verde, entre otros, y cedió las Islas Canarias a Castilla. Uno de los puntos principales en la importancia de la obtención de estas zonas fue la obtención de recursos para la alimentación hasta la fabricación de barcos. Uno de los elementos principales para esta época que hay que tomar en cuenta es que la Iglesia llegó a tener un gran peso en las leyes que se dictaban en el Viejo Mundo. Esto generando que, por parte de tanto los reyes y la Iglesia Católica, se promulgaran una especie de tratado llamado Bula Papal. Este tipo de tratado consistió en un documento expedido por los papas, esto siendo un contrapeso a las leyes del Estado también. El momento crucial en el que aparecen este tipo de bulas es a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo, pues para ese entonces Europa exigía una mayor cantidad de productos, pero sin depender de los moros o italianos. Esto recordándonos también el punto en el que los árabes ya se estaban expandiendo hacia el norte, ya topando con los territorios de Portugal y España. Esto conllevó a que se realizaran los viajes al este, por lo que se llegó a crear lazos con los mercados asiáticos. En el caso de Portugal y España hay que mencionar que habían superado a países como Holanda e Inglaterra, esto conllevando a encontrar otro tipo de culturas. Esto se tendría que justificar la conversión al cristianismo por parte de los comerciantes asiáticos. Uno de los principales puntos importantes de este proceso se marcaría el día 1 de agosto de 1492. El cardenal de Valencia, Rodrigo de Borja, se convertiría en el nuevo papa. Este sujeto tendría una fuerte relación con los reyes católicos, pues avaló su matrimonio a pesar de ser primos, además de nombrar los reyes. Alejandro VI, Rodrigo de Borja, promulgó la bula Intercaeteria, la cual se les hacía donación a los monarcas católicos de las tierras e islas descubiertas, navegando con dirección al occidente, o sea, hacia las Indias, siempre y cuando no pertenecieran a otro príncipe cristiano con los mismos derechos y privilegios con que contaban los reyes portugueses en las suyas. Por el Baúl de Pesqueira, Daniel Montaño. Ahora Alejandra Naranjo nos hará un análisis sobre el descubrimiento de América. Una reflexión acerca del descubrimiento de América.
El descubrimiento de América fue un acontecimiento trascendente para el Viejo Mundo. Debido a esto, dice Bernardo Bexlercer, que se posibilitaron nuevas rutas y el contacto con la diversidad humana, se potenció el comercio, la ciencia y la tecnología, y se generaron las bases del despliegue capitalista y la revolución industrial, con el enorme y penoso costo de los genocidios. No solo se descubre una nueva tierra, sino también civilizaciones con una concepción ideológica y una cosmovisión diferente a lo que ellos conocían. Si nos ponemos a reflexionar por qué celebrar esta fecha, podríamos inferir que no hay tal celebración, ya que fue un acontecimiento que generó muerte en los habitantes americanos. Hubo una gran reducción de la población indígena. Agreguemos el trabajo pesado al que fue sometido el indígena, su cambio de religión y creencia. También hubo una explotación de los recursos naturales, principalmente la extracción de los metales como oro y plata. Las relaciones comerciales comenzaron a potenciarse. También nos habla Bexlercer que en pocos años españoles, portugueses, británicos, holandeses y franceses se disputaron el gigantesco botín. Termino con la siguiente cita. El descubrimiento de América, que pretendía ignorar la existencia de millones de seres humanos que había descubierto el continente miles de años antes, también quedó rápidamente la intención de mostrar como amistoso el encuentro de dos mundos, cuando en realidad se trató del violento aplastamiento de los nativos por parte de los forasteros. Para el Baúl de Pesqueira, Alejandra Naranjo. A continuación, Jorge Lares nos hará una reseña de la película 1492, Conquista del Paraíso. En el marco de las conmemoraciones por el aniversario número 500 del descubrimiento de América, se llevaron a cabo 2 proyectos cinematográficos que abordaron la temática de la vida de Cristóbal Colón y sus exploraciones. Ambas películas estrenadas en 1992. La primera de ellas fue Cristóbal Colón, el descubrimiento, dirigida por John Glenn, y con un elenco estelar en el que se encontraban George Corface como Cristóbal Colón, Manuel de Blas como Pinzón, Tom Selleck como el rey Fernando, Rachel Ward en el rol de la reina Isabel, Marlon Brando interpretando a Tomás de Torquemada y Catherine Zeta-Jones como Beatriz. Pese a la historia y las personas, la cinta fue un rotundo fracaso en la taquilla y la crítica. La segunda cinta realizada, y de la que hablaremos el día de hoy, fue 1492, La Conquista del Paraíso, coproducida por 3 países, España, Francia y Reino Unido, siendo actuada en el idioma inglés. Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Gerard Depardieu en el papel de Cristóbal Colón, Armand Assante como Gabriel Sánchez, Sigourney Weaver como Isabel la Católica, Ángela Molina como Beatriz Enríquez de Arana, Fran Langella como Luis Santangel, Shecky Cario como Pinzón y Michael Wincott como Adrián de Mujica, entre otros. Con guión de Rosalind Ross Bosch, fotografía de Adrian Biddle y una banda sonora a cargo del compositor griego Vangelis, resaltando en especial el tema principal llamado Conquest of Paradise. El argumento de la película gira en torno a los intentos de Colón por buscar el permiso y la financiación de un viaje de exploración por la ruta oeste en busca de las Indias, así como la llegada al Nuevo Mundo y las acciones que se dieron ahí después del primer contacto. Comienza con la vida de Colón en España, donde se nos muestran sus ideas acerca de la circunferencia de la Tierra, sus relaciones familiares, así como el intento por que su viaje de exploración fuera aprobado en la Junta de Salamanca. Tras el rechazo de la Junta, Colón conoce a varios contactos interesados en las ganancias que su empresa puede acarrear y que gracias a ellos consigue su tripulación, así como una audiencia con la reina Isabel la Católica, la cual le concede el permiso para realizar la expedición y el 3 de agosto logra zarpar del puerto de Palos con la intención de llevar a cabo su travesía. Pese a la demora de la expedición y el descontento de la tripulación de Colón por ella, el 12 de octubre finalmente logran divisar tierra, llegando al tan buscado paraíso terrenal. La figura que nos presentan de Cristóbal Colón en el film
es la de una persona perseverante y defensora de sus ideas, aunque éstas pudieran traerle problemas por parte del clero. En lo referente a su llegada al Nuevo Mundo y el trato que dio a sus habitantes, lo dibujan como una persona que respetó a los pueblos originarios y defendió a las tribus nativas de la ambición de los españoles. A estos, en ciertos momentos, la película los describe como crueles y ambiciosos, sobre todo en la figura de Antonio Mujica, el villano principal de la cinta, el cual se opone a la consideración que Colón tiene hacia los nativos, por lo que ambos personajes son presentados de manera maquiavélica. En cuanto a los lugares, España es caracterizada como una nación donde impera el catolicismo y el Santo Oficio. De hecho, una de las escenas iniciales es la ejecución de unos prisioneros por parte del tribunal. Una nación donde imperaba la cerrazón por las ideas nuevas contra la de los filósofos clásicos, y una España en plena reconquista y en la búsqueda de nuevos financiamientos para sostenerse, lo cual da como pie la aprobación del viaje por parte de la reina. Por otro lado, el Nuevo Mundo es retratado como un lugar un tanto bárbaro, pero donde sus autoridades tribales se saben autosuficientes, ya que cuentan, como le dice el jefe de la tribu a Colón, con sus propios dioses y medicinas. El contacto entre españoles y nativos se da de una manera pacífica, pero esto se va desvaneciendo debido a las exigencias y maltratos por parte de los exploradores. La película en sí cuenta con una buena realización y recreación de escenarios, el ritmo un poco lento en la primera parte y, aunque le fue mejor que a la otra cinta, tuvo comentarios mixtos en la crítica y una no muy buena acogida en taquilla. Para El Baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda. Para finalizar, vamos a presentarles Una mochila al hombro, una recreación de lo que sucedió en la época cuando Cristóbal Colón junto con los marineros descubrieron América. Es hora de agarrar mochila al hombro para dar un paseo imaginario a un lugar que ha sido escenario de algún acontecimiento histórico. Vámonos, mochila al hombro. Una historia sobre Cristóbal Colón, uno de los más grandes exploradores de la historia, quien hace más de medio milenio, siendo un joven marinero, llegó de Italia al Reino de Portugal en busca de ayuda para emprender una gran empresa. Decía llamarse Cristóforo Colombo. Había navegado ya todos los mares conocidos hasta entonces, porque su vocación de marinero era evidente desde su niñez. Le interesaba todo lo relacionado con la embarcación y con el mar. Desde pequeño se había ganado la vida ayudando a su hermano Bartolomé a dibujar mapas y a construir esferas armilares. Le encantaba ir a los muelles para ver cómo descargaban los veleros sus mercancías traídas de países lejanos: monos, colmillos de elefantes, alfombras y sedas valiosas. Desde ese momento soñaba que iba por el mar al encuentro de aquellas tierras que dibujaban en los mapas, las que visitó Marco Polo en su aventurado viaje a Japón, China y la India. Cuando estaba en casa, se pasaba horas y horas inclinado sobre un viejo mapa, en el cual se mostraba que la Tierra era redonda. Decía para sí: si parto en línea recta de una playa del occidente de Europa y navego hacia el poniente, podría llegar al Asia mucho más rápido que los portugueses, que contornean el África navegando hacia el sur y luego al este. Más sencillo sería dirigirse al oeste desde Lisboa. ¿Por qué no intentarlo? Dado que para viajar a Asia se tenía que rodear muchas tierras, por lo que nuestro explorador buscaba una ruta más directa, que permitiera comprar y vender productos con este país. Como en esta época se creía que la Tierra era plana, Colón pensaba también en el viaje para demostrar que era redonda. Hizo estudios y cálculos, pero cuando hablaba de esto con los demás nadie le creía. ¡Qué locura pretender cambiar de ruta de las Indias!, decían encogiéndose de hombros y le volvían la espalda. La verdad es que todos creían que Colón estaba chiflado, pero esto no lo desanimaba, y a la fuerza de insistir consiguió una entrevista con el rey Don Juan de Portugal, aunque con él tampoco tuvo mayor éxito, pues él también dudaba. ¿Cómo puede estar seguro de que Asia está tan cerca y el otro lado del Atlántico?, se preguntaba el monarca.
porque he estudiado los antiguos mapas y si, como supongo, la Tierra es redonda, a fuerza tienen que existir al otro lado del Atlántico. Si Su Majestad me confía la dirección de un barco, hallaré las tierras que encontró Marco Polo, estoy seguro. Fue la contestación de Cristóbal. Quizá tu idea sea buena, quizá no. Reuniré a los sabios del reino y escucharemos sus consejos. Después de que los sabios oyeron las proposiciones de Colón, dijeron que eso no era posible, que estaba loco, si trataba de cruzar el Atlántico en dirección contraria a la acostumbrada. Colón salió del palacio muy desanimado, pero pensando que todavía en Europa había muchos reyes a quienes exponerle su proyecto. Buscaría otras vías, ahora también motivado, con hacerle la competencia a los portugueses, quienes le negaron el apoyo. Aún quedaba, por ejemplo, Fernando e Isabel de España, y a este país se dirigió. Cuando consiguió exponerle su caso, el soberano pensó que esa idea no estaba del todo mal, siendo su señora de la misma opinión. Pero ¿cómo podrían los reyes ocuparse en equipar una expedición contra los moros, misma que no les dejaría tiempo ni dinero? Al igual que en Portugal, en España reunieron a los sabios del reino y después de muchas deliberaciones dijeron que no a las proposiciones de Cristóbal. Tal vez, cuando se arroje a los moros de España, podría tomarse en consideración este proyecto. Aguarda, y pues vuelve entonces. No puedo aguardar más. Contestó el explorador. Iré a ver al rey de Francia. No contaban con que la reina Isabel lo haría llamar nuevamente. Había algo en aquel loco proyecto que la fascinaba. Por eso decidió que la expedición se hiciera patrocinada por su monarquía. Empeñaría sus propias joyas si era necesario, y así fue, con lo cual equipó las carabelas, tripulándolo con los bandidos y convictos que esperaban su condena en prisión. Así llegó el amanecer de aquel 3 de agosto de 1492, cuando las 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, desplegaron las velas adornadas con grandes cruces saliendo del puerto de Los Palos, comenzando a navegar por el Atlántico. Por primera vez surcaban un mar desconocido, sin divisar tierra por ninguna parte. El azul de las aguas los rodeaban, y los 3 navíos eran como cáscaras de nuez en medio de la inmensidad. Los viejos marineros, hábiles y arriesgados, comenzaron a tener miedo al hablar del viento del este, que soplaba sin cesar e impedía variar el rumbo del buque. Así como también temían a los monstruos marinos, las serpientes marinas inmensas y voraces, que se tragaban las embarcaciones con todo y tripulación. No olvidemos que en este tiempo las personas creían que en el mar había seres fantásticos. Por esto nadie se atrevía a ir más allá de las rutas conocidas. Pero no solo eso, también había temor de que quizás no volvería jamás a España. Comenzaron a dudar si lo mejor hubiera sido no aventurarse por el mar con un loco por capitán. A duras penas, nuestro aventurero consiguió apaciguar a sus hombres, quienes ya tenían en mente arrojarlo por la borda del buque. De nada sirven los lamentos, les decía. Vamos en busca del oriente por el occidente, y con la ayuda de Dios, llegaremos a donde me propongo y volveremos a España cargados de oro. Los marineros, rezongando, volvían a sus puestos, pero por más que sus ojos se fijaban en el horizonte, no lograban divisar tierra. Así pasaron muchos días, de nuevo empezaron los murmullos y el motín estaba a punto de estallar, impidiéndolos ciertos signos de que la tierra estaba cerca. Una noche se vio cruzar volando por encima de las carabelas una bandada de pájaros. Cierta tarde los marineros vieron flotar unas cañas sobre el agua. Sin embargo, no lograban divisar más que agua y agua en el horizonte. Volvía a rugir el motín, y los marineros más rebeldes hablaban otra vez de arrojar a su capitán al agua, cuando se oyó la voz de Vigía de la Pinta, de nombre Rodrigo de Triana, quien gritaba a todo pulmón: ¡Tierra! ¡Tierra! Los marineros creían que era un espejismo, pero Colón con gran tranquilidad tomó el catalejo y dijo: aquello es tierra. Pocos tripulantes pudieron dormir aquella noche. La mayor parte se quedó sobre cubierta, contemplando aquella tierra a la vista, preguntándose si la mañana siguiente divisarían los techos dorados de los palacios orientales o si sería un mundo completamente desconocido aquel que se abría enfrente. Cuando comenzó a disiparse la oscuridad con el amanecer, fue cobrando forma. Lentamente una isla, distinguiendo una fría y blanca playa, altas palmeras verdes, húmedas con el rocío de la madrugada. Había en ella una calma, con un gran silencio.
Silenciosos estaban también los marinos, asombrados por el suspenso. Silbó un pájaro oculto en unos arbustos. Otros le contestaron. Más tarde, algunos hombres de piel oscura y completamente desnudos, hablando una lengua distinta. Llegaron a la orilla del mar, asombrados al ver los veleros que la noche les había ocultado. Era el 12 de octubre de 1492, y la primera playa de América se extendía ante los ojos de Cristóbal Colón. Después de más de 2 meses de navegar, y ante el asombro de los habitantes que vivían en ese lugar. La primera isla que pisaron fue Guanay, bautizándola con el nombre de San Salvador, quien estaba convencido que existía una ruta más corta que la de los portugueses, y sin proponérselo, transformó la historia de la humanidad. Cabe mencionar que a sus 26 años, Cristóbal Colón conoció a Felipa Muñiz de Perestrello, con quien contraría matrimonio. El padre de Felipa coleccionaba mapas que por supuesto su yerno estudió muy a fondo. Esta mochila al hombro fue escrita por Víctor Cervantes. Antes de despedirnos, compañeras y compañeros, queremos que invitarlas e invitarlos al 12º Coloquio de Historia Regional del Departamento de Historia y Antropología, que se realizará del 15 al 18 de octubre del 2019. Para mayor información pueden consultar la página del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Esto ha sido todo por hoy, compañeras y compañeros, en su programa El Baúl de Pesqueira. Los invitamos a que nos sintonicen todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad 107.5. Se despide de ustedes su compañero y su servidor Luis Alberto Soto Ruán. Hasta la próxima. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.